Pues bueno, el día de hoy hay mucho gozo en mi corazón y de verdad gratitud al Señor. Am, Hace 25 años el Señor me permitió conocer a una persona que se ha vuelto muy importante en mi vida y le agradezco mucho al Señor porque me da la oportunidad de poder caminar a su lado y también averdezado y arrojado, ¿no? Bueno, estar junto a ella. Eh, Durante todo este tiempo, el Señor nos ha permitido vivir un sinfín de experiencias, unas pues no tan bonitas, otras eh, pues maravillosas, preciosas. Y el día de hoy pues tengo ese gozo de tener la oportunidad de invitarla a que comparta con nosotros el tema del día de hoy. Así es que, pues, mi esposita, adelante para que nos puedas compartir. Gracias, muchas gracias. Y pues primeramente gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio de poder estar aquí, por la vida, por pues todas las experiencias y de verdad que es un privilegio el poder estar aquí. Les pido que oremos. Amado Dios, te agradecemos, Señor, tu amor, tu cuidado, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque te tenemos. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno y hablas a nuestra vida. Te rogamos que tú dirijas este tiempo, que tomes control, Señor, y que aún prepares los corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues ciertamente es un privilegio para mí, todo un reto. Es algo que me impone el poder compartir. Yo no tengo problema en hablar con las personas de uno a uno, pero hablar con muchos al mismo tiempo sí me cuesta trabajo. Entonces, aún Dios ahí trabajando en mi corazón. Hoy mi esposito me pidió que compartiera el tema y cuando vi el tema me pareció de alguna manera sencillo en razón de eh, tener el ejemplo de Jesús, pero a la hora de estarlo armando, para mí fue de verdad todo un reto y una confrontación aún de parte de Dios a mi vida. Hemos estado viendo cómo es necesario renovar nuestra mente, ¿no? Ciertamente cuando llegamos al conocimiento de Cristo, nacemos de nuevo, Él nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva visión, pero Él nos está constantemente trabajando, retando, confrontando a mantenernos a eso, ¿no? A renovar nuestra mente, que no es por arte de magia, no es por así que sucede. Son decisiones que nosotros necesitamos tomar para buscar que Dios obre en nosotros, que Dios haga esa obra, ese trabajo en nuestro corazón. Y veíamos, ¿no?, cómo es a través de su Espíritu Santo que nos equipa, nos da las herramientas para poder hacer este trabajo. Y lo veíamos ahí en Gálatas, ¿no? 5, 22 y 23. Y hemos visto
pues cómo el fruto del Espíritu se manifiesta, ¿no? Al tener esa relación con el Señor, esa comunión con Él, el estar ahí en esa búsqueda, Dios trabaja en nosotros, nos da las experiencias necesarias para poder madurar, para poder crecer, para poder resolver esos asuntos en nuestro corazón que están ahí atorados, que más bien impiden el que el Señor se manifieste en nuestras vidas, que aún nos use. Y hemos visto pues aún el amor, el gozo. ¿Qué otra cosa hemos visto? Como fruto, parte del Espíritu. Bueno, príncipe. El amor. Bueno, son parte, ¿no? No es uno solo. Veíamos que es un conjunto, ¿no? De partes para hacer justamente el fruto del Espíritu. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que es la humildad. Quiero que leamos ahí en Filipenses 2, el versículo 3 y el 4. Filipenses 2, 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Para mí ha sido interesante el poder estudiar la palabra y descubrir cómo Dios tiene cuidado de cada detalle. Y yo creo que se han percatado cómo aún la ciencia, llámese la que sea, ¿no? Sea física, sea química, sea la medicina, sean las matemáticas, aún la lengua, ¿no? En este caso el español, la gramática, es ese reflejo de cómo Dios dispuso todas las cosas para hablar a nuestras vidas y tener aún ese cuidado en cada detalle de cómo colocar las palabras para que nosotros entendiéramos, viéramos a qué nos quiere llamar. En este versículo dice, nada hagan por contienda. Nada, absolutamente nada. Muchas veces de las cosas que realizamos en cualquier ámbito, en nuestro trabajo, en casa, ¿no? Como hermanos, a veces es a ver quién obedece primero, ¿no? O quién hace primero tal o cual cosa. En el trabajo igual. Aquí el apóstol Pablo nos está llamando a no hacer absolutamente nada por contienda, que no haya nada en nuestro corazón en ese sentido, ¿no? Con ese propósito, o por vanagloria, que es muy difícil, ¿no? Generalmente, muchas veces la razón, el propósito, el móvil, lo que nos motiva a realizar las cosas es demostrar, ¿no? Que podemos, que sabemos, que tenemos, que somos. Dice antes bien, con humildad. Y aquí empieza Dios a hablar a mi corazón y espero que al tuyo también. Buscando qué es la humildad, yo encontraba que es una palabra que viene del latín y su raíz es humus y esto es tierra. Y al estar considerando esto se me hacía de verdad impresionante cómo la humildad te lleva a la tierra. Ciertamente lo primero que vino a mi mente fue pensar cómo dice la palabra, ¿no? Que Dios nos creó de la tierra y no necesitó absolutamente nada más que su palabra para que fuera hecho el hombre, y en él no solo físicamente sino su interior.
Al mismo tiempo, esta palabra hace referencia a postrarse en la tierra con el dominio de alguien más. Y al pensar qué es lo que Dios quería hablar con esto a mi vida y para poder compartir, decía, ¿cómo es cierto que Dios quiere que nosotros estemos rendidos, postrados? Yo creo que cuando has tenido esa experiencia de que Jesús se revela a tu vida, de llegar al encuentro de Dios, hay esa humillación, ¿no? Ese reconocer que ciertamente has fallado, te has equivocado, has pecado, pero no es quedarte en eso, sino de verdad volcar tu corazón al Señor y decirle, me equivoqué, fallé, pero no quiero quedarme ahí. Yo sé que tú puedes y quieres perdonarme. Y en eso es reconocer que Dios es el único que puede transformar nuestras vidas. Porque yo creo que cada uno, aún conociendo al Señor, nos hemos dado cuenta cómo hay cosas, hay situaciones, hay actitudes, hay pensamientos, hay acciones, hay palabras que siguen ahí arraigadas en nuestro corazón y en nuestra, ¿cómo se dice? Eso de, por más fuerza de voluntad que querramos tener, no podemos, ¿no? Podremos ir al terapia o a, no sé, otros apoyos como quizá herramientas, pero realmente el único que puede transformar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente es Dios. Y entonces, la humildad es esto, reconocer nuestras limitaciones, nuestras fallas, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde están nuestras capacidades, y no en la visión de víctimas, ¿no? De decir, no puedo. He de confesar que cuando estaba con esto del tema, les vuelvo a decir, para mí es difícil. Y entonces fue de verdad ir al Señor y decirle, no puedo, no puedo, de verdad es algo que yo no puedo. Y descubrir que Dios quiere eso, que veamos que ciertamente no podemos, que ciertamente nuestras capacidades están limitadas, ¿no? Pero entonces es ahí donde viene ese trabajo tan precioso del Espíritu Santo para llevarnos a mirar que Dios está ahí, que Él quiere llevarnos a vivir en el poder de su fuerza. Que ciertamente miremos nuestra condición, veamos, reconozcamos, entendamos que no podemos, que no tenemos, que no somos tan buenos como quizá nos pregonemos, para reconocer que en Él sí. Y en otro sentido, que todo lo que tenemos, que todo lo que podemos, que todo lo que somos, que absolutamente todo viene de parte del Señor, pero no para gloria nuestra, sino para gloria suya. Y en ese sentido, el poder, ciertamente les digo, reconocer que lo que tenemos, lo que podemos, lo que sabemos, lo que somos, tiene ese propósito para bendición no únicamente nuestra, sino de los demás. Por eso Pablo decía, ¿no? No hacer las cosas por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y aquí viene, yo creo, uno de los primeros conflictos para la humanidad, para cada uno de nosotros, ¿no? Porque el mundo todo el tiempo nos está bombardeando
a tú eres. Para mí ha sido interesante ver con mucha frecuencia esta cancioncita de para los niños, ¿no? Yo soy fuerte, yo soy muy inteligente, y hay otra máxima que les están ahí repitiendo. Y pensaba cómo sí es importante el saber el valor que tenemos, pero en razón de Jesús, en razón de lo que Dios ha hecho por nosotros, no para exaltación nuestra. Y les digo, yo creo que en este momento es así más que evidente cómo el mundo nos quiere llevar a eso, ¿no? A estar como inflados de soberbia, de engreimiento, de tener esa visión de yo soy capaz y de no necesitar a nadie más que yo, ¿no? Porque yo soy suficiente. Y es esa lucha constante, porque con el Señor, muchas veces yo digo, es vivir en el mundo al revés, ¿no? Les digo, no en el tirarse a ser víctima, sino en reconocer que es Dios el que nos usa, es Dios el que provee, es Dios el que capacita, es Dios el que hace, y que todo el tiempo podamos reconocerlo. Y pensaba cómo también el mundo ha querido como llevar esta palabra de humildad a lo externo, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esta expresión de es que es humilde cuando se está hablando de alguien de pocos recursos, y no tiene nada que ver, ¿no? Ciertamente puede haber gente que tiene esa limitación en lo económico, pero puede haber soberbia en su corazón. Dios lo que ve, sabemos, es el corazón. A Él lo que le importa es nuestro interior, no lo que pueda haber en nuestra apariencia, porque finalmente podemos quizá comprar un bonito vestido, traer un buen bolso, quizá hacer un esfuerzo para ir al TEC de Monterrey, y eso no impresiona a Dios. Realmente nada, absolutamente nada puede impresionar a Dios, pero Él se agrada de un corazón rendido, humillado, que esté ahí contrito. Y vamos ahí a Santiago 4, 6, que dice así: pero Él da mayor gracia, y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, citando lo que dice Proverbios 3, ¿no? Sabemos que lo que les decía, Dios ve el corazón, realmente cuáles son las intenciones de nuestro corazón, por qué estamos movidos a hacer tal o cual cosa. Veíamos cuando se tocaba el tema del amor, cómo puede haber gente que esté dispuesta a lastimar su cuerpo o entregar todos sus bienes, pero realmente lo que les mueve, lo que es el objetivo, realmente no es amar a otros o bendecir a otros, sino la gloria propia, ¿no? Entonces, en apariencia podría parecer que es algo bueno, que es algo beneficioso, pero en realidad están haciendo de algo que no agrada a Dios. Y es importante el que nosotros podamos realmente hacer ese examen, no de conciencia, sino de verdad, el buscar que el Espíritu traiga esa convicción de pecado a nuestro corazón, de cuál es nuestra motivación de hacer las cosas. Si estamos haciendo la voluntad del Señor y en ello bendecimos a los demás, o es porque me vean, porque me conozcan, porque me identifiquen, porque exalten mi nombre, porque me imiten. Eso es lo que más resiste Dios. Y así también dice ahí mismo en Santiago, unos versículos más adelante en el 10, dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará.
Cuando hay ese reconocimiento de nuestra condición, de nuestra necesidad, de nuestra limitación, aún de nuestro pecado, Dios se agrada. Podemos ver cómo Él transforma esa historia de derrota en victoria y nos levanta, nos limpia, nos da un nombre, nos da identidad, nos da propósito y no nos deja ahí. No es, les digo, simplemente hacer un examen de conciencia y bueno, ya perdón y seguir con la misma actitud. No, sino hay esa obra del Espíritu para crecer, para avanzar, para bendecir, para el Señor. Y Él en eso exalta al humilde. Es como parte del tema, hacer el contraste, lo que es la soberbia. Vamos ahí a Proverbios 16:5. Proverbios 16:5. Y en esta sabiduría que Dios le dio a Salomón, muestra cómo es de verdad algo que Dios se desagrada. Dice: abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y es algo de verdad bien tremendo el pensar cómo desde el principio el Señor nos dejó conocer esta historia de Luzbel, siendo ese ángel precioso, ese ángel de luz, ese ángel de un rango especial que se llenó de soberbia, que dejó de reconocer que lo que tenía, que lo que podía, que lo que era en razón del Señor. ¿Y qué sucede? No fue quedarse ahí él solito y rebelarse, ¿no? Sino fue ahí a buscar eco en otros corazones, ¿no? En estar ahí llevando a otros a buscar dejar de dar gloria al Señor. Y esto es tremendo, pero creo que es importante que cada uno de nosotros, les digo, busquemos en nuestro corazón realmente qué es lo que nos causa esa soberbia, en dónde nos apoyamos, en qué de nuestras capacidades que finalmente ni siquiera son nuestras, sino vienen de parte del Señor, estamos, les digo, apoyándonos, estamos como explotándolas para llevar la gloria a nosotros. Ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 16, en el 18, uniéndolo con el anterior, donde dice que ciertamente esta actitud, les digo, Dios la resiste, a Dios no le agrada, es algo que Dios no puede dejar pasar, así como que está haciendo berrinche o no. Da esa oportunidad de, ok, te estás desviando, estás dejando de mirarme, vamos a hacer algo. Ahí en Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios nos da esas experiencias dolorosas donde nos deja avergonzados en eso que nosotros podemos pensar que son nuestros puntos fuertes, que son nuestras estrellitas ahí o nuestras medallas. Dios se encarga de tirar nuestros ídolos, de tirar aún a nosotros mismos, a cada uno, nuestro ego, para reconocer, les digo, que lo que podemos, lo que sabemos, lo que tenemos, lo que somos, únicamente viene de parte de Él, porque lo único que merecíamos, ¿qué era? La muerte. Eso sí nos pertenecía, eso sí era lo único que merecíamos, la muerte. Y como consecuencia de nuestro pecado, de nuestra mala actitud, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas acciones,
de ir en contra de Dios. Eso era lo que tocaba. Y Dios, en su gracia, en su misericordia, encontrando en cada uno de nosotros ese corazón rendido, humillado, como lo escuchábamos en el canto, ¿no? Clamando por esa gracia del Señor, se manifiesta, se revela y nos levanta. Les digo, nos da Dios esas oportunidades a través de esos quebrantos de dar un giro, de girar nuestra mirada, de cambiar nuestra mente, de arrepentirnos, que es justamente eso, ¿no? El arrepentimiento es cambiar nuestra mentalidad, dejar de actuar como lo estábamos haciendo. No es simplemente cuando decimos perdón, sino que hay ese fruto digno de arrepentimiento, que es lo que expresa, lo que manifiesta, lo que saca a flote finalmente esa decisión, esa palabra en acción que respalda que realmente estamos arrepentidos, que no importó el que fuéramos avergonzados, vale la pena en razón de poder manifestar que creemos en que Dios está trabajando en nuestro corazón. Ahí también en Proverbios, en el 15:33, dice: el temor de Dios es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Cuando realmente hay ese corazón dispuesto, ese corazón limpio, ese reconocimiento de que es Dios en nosotros, a través de nosotros y con nosotros, viene esta enseñanza de sabiduría. Podemos ver cómo Dios se encarga de llenar ese corazón vacío, de transformarlo, de usarlo y que no se quede solamente ahí contenido, sino para bendición de otros. Y podemos ver cómo hay en la Biblia muchos ejemplos de personas como tú y como yo, tan necesitadas de Dios, tan limitadas, tan incapaces, pero con esta característica, teniendo un corazón humilde, reconociendo quizá sus errores, quizá sus fallas, que fueron tremendas, pero que esa obra de Dios en su corazón fue tan real que pudo Dios transformar historias terribles en, les digo, en victorias. Podemos aún comprender cómo José estuvo ahí. ¿Cuál fue el primer quebranto de José? A una cisterna, ¿no? Y cuando estaba leyendo esto, pensaba en cómo el concepto, ¿no? La humildad es regresar al polvo, a la tierra. Y aquí fue que sus hermanos tenían esa intención, ¿no? De humillarlo, de avergonzarlo, de hacerle pasar un mal rato. Y he escuchado varias predicaciones, en algunas de ellas ponen que José era un chismosín, ¿no? Porque iba y ya y le pasaba al papá el reporte de cómo se estaban comportando sus hermanos. Yo no sé qué es lo que había en su corazón, pero al estar pensando en este tema decía, quizá, ¿no? Quizá sí era un chismosín y estaba ensoberbecido porque era el favorito de su papá, ¿no? Y era evidente para con sus hermanos, él mismo sabía que había ese trato preferencial. Pero aún en esta experiencia que derivó en que él estuviera en la cárcel en un quebranto,
podemos decir de una manera injusta, padeciendo, se tradujo en que Él fuera probado, en que Él en su corazón fuera confrontado a cuál era el propósito de estar ahí. Y yo creo que fue difícil el poder comprender cómo Dios permitía el que él estuviera atravesando esta experiencia. Y suceden muchas cosas, yo creo que las conocemos, pero de estar en ese pozo, en esa cisterna, de estar en la cárcel, de estar años ahí padeciendo, Dios lo llevó al palacio, a ser el segundo después de Faraón, ¿no? Y que solo es porque Dios encontró en él ese corazón humillado, rendido. Y ahí también podemos encontrar a Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés. Era un bebé, bueno, era un bebé hebreo. Y en el río. Uh-huh. Moisés era un pequeñito que estaba destinado o tenía muy altas probabilidades de perder la vida, ¿no? O sea, era así casi imposible que pudiera salir bien librado de eso. Y Dios, en su misericordia, aún en su sabiduría, en su perfección, en ese mover tan maravilloso, resulta que por casualidad va a dar a la casa de Faraón, ¿no? Uh-huh. Con la hija de Faraón. Y ahí su historia es transformada, ¿no? Vive una experiencia tremenda ahí en Egipto, que tiene que salir huyendo. Pero aún en eso, a pesar de ser ese oficial arrogante, esa persona que quizá en algún momento dejó que su corazón se llenara de soberbia, dice la palabra que fue el hombre más manso, era humilde, estuvo dispuesto a dejar de lado los beneficios que recibió de Egipto para ver a Dios en medio de eso. Y Dios lo usó, ¿no? Podemos también conocer la historia de David, que era un pastorcito, ¿verdad? Uh-huh. Dios le había dado ciertas capacidades y aún podemos ver que fue alguien que era temido porque era sí, o sea, era un pastor, pero cuando creció ya era un guerrero, era alguien muy poderoso y aún Dios lo llevó a ser rey. Y ahí con experiencias, les digo, muy tremendas, muy tristes, muy fuertes, aún como padre, pero dice la palabra que fue alguien conforme al corazón de Dios. Y estas historias son para mí preciosas en razón de esto, de ver cómo ciertamente hay esa parte humana en cada uno de nosotros, esa naturaleza que está ahí en nuestro corazón, llevándonos casi siempre a ir en contra de Dios. Pero por otro lado, en el precioso amor del Señor, en su
grande misericordia, en su gracia, trae esa obra del Espíritu Santo para llevarnos a vivir estas experiencias dolorosas, estos quebrantamientos, para mostrarnos gracia, para mostrarnos misericordia, para que tengamos esa oportunidad nuevamente de reconocer que fallamos y que si es sincero nuestro arrepentimiento, que si es real esa necesidad de cambiar nuestra mente, de renovarnos, de buscar al Señor, Él se encarga. Finalmente, en Pablo, ¿quién era? Un fariseo, y no cualquier fariseo, ¿no? Él se describe así como fariseo de fariseos y que estaba instruido ahí a los pies de Gamaliel, o sea, que podía exaltarse él mismo de ser el más top de los fariseos. Y tiene esta experiencia quebrantadora donde conoce a Jesús mismo y sus ojos son abiertos, que todo lo que podía él tener en su cabeza como un conocimiento, como un concepto, como una idea, como algo ahí que era simplemente letra, se le aparece de una manera tan sobrenatural que le hace mirar su condición. Y él escribe que todo eso donde él se apoyaba, donde él tenía su punto más fuerte, donde él estaba ensoberbecido, lo tiene por basura. Y es de veras tremendo el pensar cómo nos es necesario esto, cómo necesitamos de verdad. Les digo, no tirarnos, dicen mis hijos, no te tiras para que te levanten, no, sino reconocer. Es de las cosas yo creo que más nos cuestan a cada uno, porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal, ¿no? A nadie, absolutamente a nadie nos gusta. Pero finalmente es necesario y reconocer que fallamos, que lastimamos, que nos equivocamos, que pecamos. Y no solo para quedarnos simplemente ahí, sino para avanzar, para crecer. Y como siempre, nuestro máximo siempre va a ser Jesús. Jesús fue el máximo ejemplo en todo. Podemos comprender cómo Dios lo envió y Jesús estuvo dispuesto a mostrarnos ese camino en medio de nosotros, siendo hombre. Vamos ahí a Filipenses 2, en el versículo 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es, yo creo, de los pasajes conocidos de Jesús, pero al estarlo meditando, de verdad es algo tan maravilloso pensar cómo Jesús, les digo, estuvo dispuesto a hacerse hombre. Y no fue suficiente humillación para él. Dice que él, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, él voluntariamente. No fue que Dios lo obligó, él voluntariamente. Jesús estuvo dispuesto. Y les digo, dejando ese ejemplo de lo que se puede vivir, de lo que es, les digo, no como una obligación, sino de lo que es posible con Él, solamente con Él. Y haciéndose obediente. Yo creo que aunque somos papás, digo, como hijos, muchas veces podemos decir, sí, como hijo me costó trabajo obedecer, ¿no? Que sí, por las tortillas o hacer tal o cual cosa, es como natural. Pero aún siendo adultos, creo que sigue siendo difícil el disponernos a obedecer. Y aquí dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, estuvo dispuesto
a obedecer, a rendirse, a humillarse. Escuchaba en una predicación como ese momento donde Jesús está en la cruz, o sea, no fue solamente escupido, lastimado, herido, sino exhibido en su dignidad. Y es algo tan tremendo pensar, o sea, ya si todo el trayecto había sido doloroso, el que Jesús hubiera estado dispuesto a padecer eso por amor a mí, así, al menos a mí, sí conmueve mi corazón. Y es algo que provoca de verdad, reconocer que no podemos, que la humillación que uno pueda padecer, que la humillación que quizá otros quieren hacernos sufrir o avergonzarnos, vale la pena siempre que es por causa del Señor. Y les digo, siempre tener ese ejemplo de Jesús, no solo en palabras, sino en acciones. Les digo, ese momento en la cruz yo creo que es el máximo. Pero hace poco escribía, cuando Jesús toma esa bandeja, toma su toalla y va y se inclina ante sus discípulos. Esa tarea solamente estaba reservada para los esclavos y para los esclavos de más baja condición. Si ahora para nosotros así lavarle los pies a alguien es así como, no puede alguien más, así como que nos buscamos esquivar eso. Y Jesús, les vuelvo a decir, en su ejemplo buscó llevarnos a eso, a estar nosotros en esa actitud de humildad, que nuestro corazón esté tan cierto que realizar esa acción no nos hace menos, sino todo lo contrario. Y no por nosotros, sino que sobre todo exalta el nombre de Dios. Y aquí vamos acelerando el paso. Vamos a Isaías 64:8. Dice, ahora pues, Dios, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, y tú eres el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El estar dispuestos a humillarnos, pensaba en este pasaje en razón de cómo podemos ser esa bola de barro, esa bola de tierra ahí, ¿no? Que parecería quizá, les digo, sin valor, insignificante, despreciada, pero en las manos de Dios puede ser transformada en una obra de arte. Y en eso radica el valor, no en el material del barro, sino en la obra, en el trabajo, en lo que se manipula ahí para cambiar, transformar esa masa. Vamos ahí a 1 Corintios 1:26 hasta el 31. 1 Corintios 1:26. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, ya me perdí, el que se gloríese en el Señor. Aquí nos deja así más estampados contra la pared, ¿no? O sea, si creíamos que éramos sabios y éramos poderosos y algo podíamos nosotros presumir,
no hay absolutamente nada, nada bueno, ¿no? Porque si somos honestos, si somos sinceros, fuimos eso vil, fuimos eso despreciado, fuimos eso así de lo más terrible, y de ahí Dios nos sacó y Dios transformó nuestras historias, porque hubo ese hay de verdad esa necesidad, yo creo, en cada uno de nosotros en llegar ante el Señor y dejar que Él exponga lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestro pensamiento, lo que hay en nuestro corazón, para poder ser usados, que finalmente es el propósito del Señor, el que podamos descubrir quién es Él y ser esos instrumentos para gloria suya. Vamos a Filipenses 2. Nos quedamos en el 8, ¿no? Por lo cual, ¿sí? O el 1. ¿En qué está? Filipenses 2. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Señor. Les digo, estos pasajes, así, yo creo que los escuchamos, son de los famosos, de los más usados, pero a la hora de desmenuzarlos, de considerarlos, de verdad tener esa revelación de lo que se trata, maravillan, ¿no? De cómo Jesús está dispuesto a obedecer, cómo Jesús se humilla, les digo, voluntariamente, cómo tiene esa actitud de no importa, no soy yo el importante, hay que hacer esto, se dispone y Dios se encarga y Dios lo exalta y dice que le da un nombre, ¿no? Dice para que se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, o sea, absolutamente todos. Nadie va a desconocer quién es Jesús, y no solo desconocerlo, sino va a doblar sus rodillas delante de Jesús, pero no para gloria suya, sino para gloria del Señor. Es lo único que Dios no comparte con nosotros, la gloria. Esa se la reserva para Él, es lo único que Él hace exclusivo para Dios, para Él mismo. Ni Jesús busca la gloria para Él, sino para el Padre. Y ese es nuestro propósito, de actuar con humildad. Les digo, no quedarnos como víctimas, no tirarnos y estar allí, no puedo, no sé, no tengo, sino Dios, quiero, sé tú en mí. Dispongamos nuestro corazón, la verdad, a la voz del Espíritu, y que Dios habla en nuestra vida, que Él transforme, que aún saque a flote esas cosas que nosotros tenemos como puntos fuertes, para que sea Él el que se lleve la gloria y podamos ser usados para bendición. Pues oremos. Amado Dios, gracias te damos porque
pusiste tus ojos sobre nosotros. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por tu obra. Gracias, Señor, porque sigues confrontándonos. Gracias porque sigues hablando a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de vivir las cosas diferentes. Ponemos en tus manos nuestra vida, rogándote que tú seas quien limpie, quien transforme, quien renueve, Señor, y que podamos ser valientes, que podamos estar dispuestos a rendirnos, Señor, por más de que nos duela, por más de que nos avergüence, por más de que queramos evitarlo, Señor. Llévanos a ser valientes, que nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro entendimiento, Señor, venga de ti, que podamos reconocerlo, Señor, para ser usados para gloria tuya y exaltación de tu nombre. Guárdanos de todo engaño, Señor, y que esta semana podamos seguir siendo confrontados y que haya, Señor, esas decisiones firmes que se traduzcan, Señor, en acciones que bendigan, Señor, que exalten tu nombre, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y gracias porque te tenemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo bueno es que no se le da. Gracias al Señor por la palabra, y como se mencionaba, el deseo, el anhelo es que estas cosas que hemos ido considerando domingo tras domingo en este año nos lleven a tener una visión, una forma de pensar y de ver las cosas diferente a lo que ya hemos estado acostumbrados. Y creo que hoy, más que en otros momentos, en otros tiempos, estamos como humanidad viviendo un tiempo de confusión, de viendo las cosas de una manera completamente distinta a la manera que Dios nos quiere llevar a que veamos las cosas. Entonces, pues, gracias al Señor, y gracias a la disposición de mi esposita al compartir con nosotros este domingo. Y voy a decir, como dicen luego algunos por ahí, espero que no sea la primera ni la última. Y yo luego le digo, pues ya fue la primera, ¿no? Pues, ¿no? O sea, esperemos que no sea la última. Y anhelamos que pueda haber otros momentos, que haya la disposición de poder escuchar y de recibir de parte de ella lo que el Señor le ha dado, porque yo le he insistido, Dios te ha dado mucho, y yo cada vez que la escucho y todo, soy grandemente bendecido. Entonces, pues agradecemos al Señor por eso. Y bueno, como cada domingo, bueno, ella ya les vio, mis hijos, yo les mandamos un fuerte abrazo desde acá. Estamos, anhelamos que el Señor siga perfeccionando su obra en cada uno, les siga llevando en ese propósito, en este inicio de este mes de marzo, y ya iniciando esta semana, pues que el Señor siga llevándoles, que ustedes sigan creciendo y teniendo presente esto, ¿no? Que podamos ser renovados en nuestra manera de pensar por medio del Espíritu. Que el Señor les bendiga, y con la ayuda de Él nos estaremos viendo en la próxima. Bendiciones.